Víctima. Aquí comienza la revisión de la agenda económica de este martes en CNN Chile. Es la agenda económica PM, ya que desde hace algunos días tenemos la versión AM a las 8 de la mañana, así que los invito a que siempre la vean. Bueno, partimos hablando de pensiones porque una nueva propuesta vuelve a reforzar la discusión de un tercer retiro de fondos, pero no serían de los fondos de las AFP, sino que la novedad es que sería desde los fondos de cesantía, tanto individuales como el colectivo. Joaquín Lavín fue quien propuso el mecanismo, que tuvo inmediatos apoyos y también detractores. Las filas en las AFC se hicieron extensas a mediados del año pasado, cuando al seguro de cesantía se sumaron las solicitudes de la Ley de Protección al Empleo, fondos que ahora el precandidato presidencial Joaquín Lavín propone sean una ayuda a las familias que lo necesitan por problemas económicos a raíz de la pandemia, su alternativa al tercer retiro del fondo de pensiones. Yo no quiero que 3 millones de personas, que son justamente los más vulnerables, queden botados, porque tienen cero en su cuenta de AFP. En cambio acá, en la AFC, hay 10 millones y medio de chilenos con cuenta, y el que no tiene plata ahí, el Fondo Solidario lo apoya, así que todos pueden retirar mínimo 400.000. Propone retiros entre 400.000 y 1 millón de pesos con carga al Fondo de Cesantía Personal o Solidario, que tiene más de 3.000 millones de dólares disponibles, una propuesta que el gobierno se abre a estudiar sin desviar su foco. Todo este tipo de iniciativas, por supuesto, que pueden ser analizadas. Sin embargo, los fondos de pensiones son para financiar esas pensiones y los fondos de cesantía son para esas medidas cuando existe esa cesantía. Por supuesto que todo se puede estudiar, ¿cierto? Pero la mejor política, no solamente para las pensiones, sino que para la reactivación económica, es aprobar la ley de pensiones que presentó el gobierno. La idea de Lavín había sido conversada en el Ejecutivo como una opción, idea alternativa al tercer 10% que es apoyada solo por algunos precandidatos presidenciales. Creo que no es tiempo de creatividad mediática ni de una gestión deficiente y tardía del gobierno. Es tiempo de llevarle sustento a las familias afectadas. Ya en febrero yo propuse que se usara el fondo de cesantía como una forma de paliar la realidad. Perfectamente pueden ser usados esos fondos y efectivamente serían un tremendo alivio para todas las familias. Lo que los chilenos realmente necesitan es un aporte de emergencia de parte del Estado. Y este aporte debe ser contundente. De concretarse la idea de Lavín, tendría que pasar por el Congreso Nacional, retiro con cargo al fondo de cesantía, donde según datos de la Superintendencia de Pensiones, cerca de 154.000 cotizantes a noviembre del año pasado ya no tenían ahorros. No es posible pensar en que la gente va a seguir solventando la situación de cesantía que tienen hoy día con sus propios recursos. Es una propuesta interesante y una alternativa mucho mejor que el tercer retiro de los fondos de pensiones. Polémica idea para paliar los efectos económicos de la pandemia, dineros de los trabajadores en sus cuentas de cesantía, fondos individuales del seguro que acumulan cerca de 8.000 millones de dólares, montos que se piden en las oficinas de las AFC, las mismas que desde septiembre del año pasado han recibido más de 1.200.000 solicitudes por el seguro de cesantía. Hablamos ahora de la reforma de pensiones, ya que si el lunes el gobierno ingresó las indicaciones en la Comisión de Trabajo, este martes le puso discusión inmediata, así que realmente le pone bastante presión, no solamente al trámite, sino que a la opción realmente de llegar a un acuerdo. Bueno, en conversación con Agenda Económica AM, el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, aseguró que existe un acuerdo con la oposición, pero que la piedra de tope sigue siendo el destino del 6% de cotización adicional. Lo que el gobierno ha dicho es que esta agencia, la plata individual, la tuya individual, se va acumulando en una cuenta individual y nadie la puede tocar. La oposición dice, independiente que la plata va a ser tuya al final, yo durante todos estos años, 10, 20, 30 años, lo que te falte por jubilar, voy a poder usar esa plata. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero ¿y a mí quién me asegura que la plata que me usaron en 30 años más va a estar? Porque si el cálculo estuvo mal hecho, si somos capaces de resolver eso, la verdad es que la reforma previsional va a caminar sobre 4 ruedas y yo creo que vamos a estar en condiciones de despacharla muy rápido. Cambiamos de tema y les cuento que la recaudación por el FUT, que es el Fondo de Utilidades Tributables, alcanzó cerca de 1.200 millones de dólares a un año de su entrada en vigencia.
Según datos del Servicio de Impuestos Internos y que publicó La Tercera, durante 2020 más de 1.140 contribuyentes regularizaron su situación. 81% vino de la gran empresa, la que pagó 976 millones, mientras que casi 38 millones de dólares fueron aportados por las firmas más pequeñas del país. Estas cifras superaron con creces las proyecciones preliminares del informe financiero del proyecto de modernización tributaria, que estimaba recaudar 437 millones de dólares, un tercio de lo que finalmente recaudó. El lunes les contamos acá en Agenda Económica cuál fue el IPC de febrero, que subió 0,2%, cifra que estuvo por debajo de lo esperado y también alejada del alza de 0,7% en enero, cuando por ejemplo las papas subieron 9%. Bueno, ¿qué pasó con las papas? En febrero bajaron 9%, casi recuperando el precio anterior. La pregunta es, ¿seguirá la alta volatilidad en los distintos alimentos? Y en el caso de los alimentos tenemos que ver cómo nos vamos fluctuando a medida que va fluctuando la estacionalidad. Muchas veces somos noticia porque el IPC de los alimentos sube, justamente alimentos que tienen un porcentaje importante en la canasta, porque en el fondo están en una temporada, en un tiempo durante el año que no hay cosecha. Entonces nosotros como sector estamos acostumbrados a ver un ciclo de precios que va muy de la mano con el ciclo de las cosechas de los alimentos, especialmente las frutas y las verduras. Bueno, veíamos, la fluctuación de precios de los alimentos depende bastante de la estación. Igualmente está ligada a los efectos que ha causado la pandemia, porque el INE ha visto bastante limitada su labor de llegar a los precios correctos, situación que desde el organismo buscan reducir para así ser más exactos en los resultados. Cuando apareció la pandemia tuvimos que disminuir la recolección en algunas empresas, y por eso los niveles de imputación hoy en día están alrededor del 20%. Lo que esperamos es bajar esa imputación, ¿cierto? De manera de que sean precios directos los que entren en el cálculo, y también en la medida que se vayan regularizando las actividades. Eso también va a incidir en que vayamos quitando estas imputaciones y vayamos a los precios directos. Esperamos que esto siga teniendo fluctuaciones por la incertidumbre, pero como institución estamos haciendo todos los esfuerzos para disminuir la tasa de imputación y recolectar directamente los precios desde los establecimientos. Revisemos ahora una muy buena noticia para todos los hogares de nuestro país. Es una publicación que hace el Ministerio de Energía a través de su cuenta de Twitter y tiene que ver con la no medición de los horarios punta de la luz y también del recargo de invierno. Vamos a revisar la cuenta de Twitter exactamente del Ministerio, donde el propio ministro es quien hace el anuncio. Ahí lo vemos. Buenas noticias. El viceministro Juan Carlos Llobet anuncia suspensión de la medición de las horas puntas y el recargo de energía adicional de invierno para los meses de abril, mayo, agosto y septiembre. Veamos las palabras. A partir de la exitosa experiencia que vimos el año pasado, en que suspendimos la medición de horas punta en los meses de abril y mayo y después de agosto y septiembre, este año el gobierno ha decidido hacer eso nuevamente en este año 2021. Vamos a medir las horas punta, por lo tanto, solamente en los meses de junio y julio. Esta es una medida muy importante que va a ayudar a los hogares, pero también a las pymes y a las empresas a poder ahorrar en el consumo de electricidad. A partir de la exitosa experiencia que vimos el año pasado, en que suspendimos la medición de... Ahí lo veamos al viceministro de Energía y de Minería. Bueno, esa fue una buena noticia, la siguiente no lo es. Una fuerte baja en las ofertas de empleo en Internet, informó el Banco Central, alcanzando el peor nivel desde octubre. Solamente en febrero, los avisos laborales en los principales portales del país tuvieron una caída mensual de 5,6%, la mayor caída desde mayo, y que era el peor momento de la pandemia en Chile. Según expertos, la situación podría mantenerse al menos en marzo por el aumento en las restricciones sanitarias que afectan a las principales ciudades del país. Esta situación es resultado de toda la incertidumbre y la inestabilidad que provoca la pandemia, ¿cierto? Y cómo las empresas hoy día pueden proyectarse en la contratación de mano de obra
proceso de vacunación y su avance va a ir reflejando y va a ir dando buenos resultados en términos de la contratación para reactivar la economía, ¿cierto? Y entregar la confianza necesaria que se requiere para poner en funcionamiento nuevamente las empresas. También por los efectos que ha provocado la pandemia, las solicitudes de vacaciones cayeron 36% durante el verano que está a punto de terminar. Según cifras de la consultora Randstad, previo a la pandemia las personas pedían de 10 a 15 días de descanso, pero en estos últimos meses esto disminuyó a solo 5 días, obviamente por el alza de casos y las restricciones sanitarias en distintas ciudades. Por otro lado, las compañías implementaron distintos incentivos no monetarios para incentivar a las personas, valga la redundancia, que se pidan vacaciones, como por ejemplo días de vacaciones extras a quienes sí pedían estas jornadas de asueto, lo que de todas maneras no motivó a que los chilenos se pidieran vacaciones como en una temporada normal. Hacemos una pausa y al regreso les contamos si hay piso para que se prorrogue el pago del permiso de circulación. Lo vemos al regreso acá en Agenda Económica. Bodoc.net. Como sabemos, estamos en pleno periodo del pago del permiso de circulación. Y tal como el año pasado, hay quienes piden prorrogar este periodo para pagarlo más adelante por los efectos de la pandemia. Incluso desde el oficialismo piden al gobierno enviar un proyecto de ley para permitirlo. Sin lugar a dudas, llegó marzo y ni la pandemia lo detuvo. ¿Lo pagaste en 2 cuotas o en una, no? En una sola, ya, pero ya. Con tarjeta de crédito fraccionada a 4 partes. ¿Cuánto más o menos? 223.000 pesos. ¿Lo va a pagar en una o 2 cuotas? No, en una no. Sí, todo en una. Sí duele, pero es que ya tienes que hacerlo, si no queda otra. En 2020 se dio un respiro al bolsillo. Marzo tuvo una carga menos y este año, con el proceso ya en marcha, una idea volvió a surgir. Esto está trayendo consecuencias serias para una inmensa mayoría de nuestros habitantes. Le hemos pedido al Ejecutivo, y vale destacar esto, por unanimidad, 119 votos a favor, que se postergue el pago de los permisos de circulación. El pago del permiso de circulación es uno de los dolores para el bolsillo de los chilenos y con una pandemia que no solo ha golpeado la salud de muchos, también ha generado problemas en las finanzas. Claro, ¿sí? Claro, a través de esta situación país sería bueno facilitar un poco los pagos para poder cubrir lo que no hemos podido cubrir por la situación económica. Debería ser bueno, porque hay mucha gente que no tiene trabajo y todo esto, entonces estamos complicados todos. Mucha carga para marzo. Sí, pues. Entran los niños al colegio, están en el colegio. No sé qué va a pasar con ellos tampoco. Y si de finanzas hablamos, a los que más les duele no recibir los montos es a las municipalidades. Es un ingreso importante durante esta época del año y la verdad es que postergarlo nos deja en situación bastante complicada. En términos de ingresos, equivalen aproximadamente al 20% del presupuesto municipal. Yo esperaría que los parlamentarios, junto con plantear esta buena iniciativa, también se tenga presente de una inyección de recursos o una compensación inmediata, digamos, para las cajas municipales. Una iniciativa que viene desde el oficialismo. ¿Tendría piso en la oposición? Por eso, cuando la bancada de la UDI presenta este proyecto de resolución, lo apoyé, porque creo que hoy día es necesario para las diferentes familias chilenas un alivio. Pero para que esto se pueda concretar se requiere el primer paso desde la moneda. Mientras tanto, hay que lidiar con algunos problemas. Me salió eso, 25.409. O sea, 3 lucas más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacerle? Nada. Nada. Siguiendo en el rubro automotor, les cuento que en febrero el puerto de San Antonio anotó un alza de 129% en los autos desembarcados. La cifra muestra una recuperación en la compra de vehículos nuevos, ya que en el segundo mes de 2021 existieron más de 26.000 desembarques en ese puerto, el número más alto desde noviembre de 2019. Desde el mismo lugar aseguran que estas cifras muestran una reactivación en la compra de vehículos nuevos que se vio fuertemente afectada el año pasado por la pandemia. Y parece no tener novedad, otro efecto más de la pandemia. Sabemos que hubo un fuerte aumento en el comercio digital y también en las ventas informales en ese sector durante el año pasado.
Según el último informe de la Cámara Nacional de Comercio, en 2020 se realizaron compras online por 11.508 millones de dólares, sin siquiera considerar al turismo y la entretención. De ese monto, 15% fueron ventas informales, recaudando 1.696 millones de dólares. Las principales plataformas expuestas a la informalidad son las redes sociales, ya que en el último trimestre del año pasado registraron 17% del total de las transacciones. Esto no solamente implica una competencia injusta hacia el comercio establecido que paga sus impuestos y cumple las reglas del juego, sino que también es una enorme pérdida fiscal que se produce durante el año pasado. El comercio digital tuvo un crecimiento muy significativo, se avanzó en 3 meses lo que se creyó que pasaría en 3 años, y esto tuvo también sus repercusiones en la informalidad. El último tema que tocamos en el programa de hoy es macroeconomía, porque la OCDE corrigió al alza las proyecciones para 2021 y ubicó el crecimiento mundial en 5,6%. Esto es poco más de un punto completo sobre lo previsto anteriormente, y las vacunas serían el principal factor de este aumento, además del avance en el plan de reactivación estadounidense que actualmente está en el Congreso y que este miércoles podría dar el paso final cuando lo vea la Cámara de Representantes, ya que fue aprobado anteriormente por el Senado. Bueno, la aprobación de este último paquete sería clave en el crecimiento, ya que significaría un impulso de 1,4 puntos para el PIB mundial, según la economista jefe de la OCDE, Lawrence Boone. De hecho, el plan impulsado por el presidente Joe Biden podría duplicar el crecimiento del PIB de Estados Unidos respecto a lo previsto en diciembre y así llegar a 6,5% de avance. Por otro lado, las proyecciones para la zona de euro son algo más modestas, con un crecimiento de 3,9%. En el caso de China, la OCDE estima que su PIB subirá 7,8% y lejos el país que más sorprendió fue India, donde se prevé una expansión económica de 12,6% y obviamente todo está sujeto a lo mismo, al ritmo del proceso de vacunación y ojalá no aparezcan nuevas variantes de la pandemia que frenen el proceso de inmunización. Terminamos esta muy cargada agenda económica de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.